yo le doy pistas, lea un capítulo, ore 15 minutos, le doy una idea, pero usted tiene que amplificarlo. Como que si el Señor, bueno, Señor, ok, hoy vamos a tener un devocional, ok, vamos a tomar el tiempo, porque la novela espera. Ni entendí nada. Ok, amén, aleluya. Vamos, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control? Aleluya, qué bueno el Señor. Eso no es pasar con el Señor. Señor, ya te cumplí, ya oré. Señor, ya te cumplí, ya leí la Biblia. Señor, ya te cumplí, ya fui al culto. Hermano, eso no es querer pasar con el Señor. Ese es simplemente cumplir el formato. El pastor que friega, que hay que leer la Biblia, ¿por qué ya no friega tanto? Ya la leí, pastor. No, hermano. El problema del cristiano no es que no ama a Jesús, el problema es que no pasa tiempo con Él. Por eso, hermano, es que sentimos que hay cosas que no encajan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos desarrollado en un mundo que no quiere nada con Dios. Nos hemos desarrollado en un mundo que tiene su filosofía y sus propios valores. Y Cristo no encaja en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Sacarme de este mundo para que mi vida funcione. Un acompañamiento es la promesa que Dios nos dio. Y algo bien hermoso, váyase a Juan capítulo 14. Versículo 15. Versículo 15 al 17. Mire qué precioso el legado de Dios para la iglesia. Dios sabe que nos cuesta oír la voz de Dios. Entonces va a dejar algo. Lean. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará. Es un verbo auristo, que significa que es un eterno presente. Y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. O sea que Jesucristo era un consolador. Y yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador. Esta palabra quiebra el concepto de que Dios tiene tres respuestas: sí, no y espera. De hecho, ese concepto, hermano, es un concepto humanista que lo desarrolló la Iglesia Católica, lo desarrolló Mahatma Gandhi, y después cayó entre el mundo evangélico. Mire, es que como copiamos y copiamos mal. Mire, que le copiamos al equivocado, pues. Muchas de las frases que maneja el mundo evangélico son tomadas de Gandhi. Muchas de las frases que nosotros tenemos, que decimos que son cristianas, son tomadas del mundo islámico, son tomadas del mundo árabe, e incluso de los sabios chinos. ¿Por qué no tomar nuestros propios conceptos tomados que vienen de la palabra? No, es que está bien bonita esa frase. No, hermano. De hecho, Mahatma Gandhi, cuando fue a Inglaterra, lo llevaron a visitar muchas iglesias y dijo: el evangelio es bueno, es muy bueno el evangelio, pero sería mejor sin los cristianos. Wow, o sea que él veía las grandes catedrales y los grandes sermones, pero veía la vida de los cristianos. Dice: el evangelio estaría mejor sin los cristianos, dice. Y esa frase caló. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un doble discurso. Por eso dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar mis mandamientos?
obedecer mi palabra. Mira, aunque usted no tenga un pH de conocimiento en cualquier otra cosa, pero si es obediente, las puertas del cielo se abren. Obviamente nos cuesta a nosotros aprender y tenemos muchos problemas. Por eso el Señor nos deja en el versículo 16 un consolador. En el idioma griego, la palabra consolador es paracletos, y su significado, ¿sabe cuál es? Consejero. Un consejero no es el que nos dice sí, no y espera, no, es un consejero. Dios nos ha dejado al Espíritu Santo como nuestro consejero, como el que va a conducirnos a Cristo, como el que nos va a fortalecer a través de la sangre de Cristo, como el que nos va a llevar de victoria en victoria. Es nuestro consejero. Y un consejero es alguien que habla. Yo tengo que escuchar la voz del consejero. Mire, hermano, llegar a tener un diálogo, pero franco, amplio con el Señor, es el producto de conocer la palabra. ¿Cuántas veces usted le puede recordar, Señor, pero tu palabra dice esto? ¿Y qué le va a reconocer, qué le va a recordar al Señor si no lo hemos leído? Dice la palabra, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Yo lo creo, Señor. Mire, ahora, pero ¿y por qué Dios no me habla como le habló a Abraham? Hermano, ya le dije, usted cae palmado. Nos dejó su palabra. Hermano, tiene suficiente información. Dios está hablando hoy y Él se presenta como nuestro consejero. ¿Dónde están las líneas o los consejos que da el consejero? Aquí. Que vienen al púlpito y es tomada por siervos y dado a la iglesia. Obviamente, todo tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Aunque vamos a Jesús, nos hace falta pasar tiempo con Él. Al estudiar la palabra vamos a aprender que Dios desea hablarnos y quiere revelarnos su plan de vida. Él no quiere, mire, Dios no ha venido a ayudarnos con nuestra vida, hermano. Él no ha venido a bendecir nuestros planes, nuestros proyectos, y a que tengamos un futuro brillante. No, hermano. Él ha venido para que usted y yo andemos en sus caminos, para que andemos en su voluntad y para que conozcamos al que es el camino, la verdad y la vida. Lo que Dios tiene para usted es mucho mejor. ¿Cuál es la prueba? Una cruz. ¿Cuál es la prueba? Un hombre que murió en esa cruz por usted y por mí, para que nosotros vivamos para Él. Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Padre Celestial, enséñanos a oír tu voz. Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Pero hoy en día hemos cambiado la expresión, Padre. Habla, Señor, porque tus siervos no oyen. Es duro, Padre. El temor me hace no oírte. Los problemas me hacen no oírte. Nuestras cargas nos hacen no oírte. Miles de cosas nos hacen no oírte. Al romper eso, al quebrantar eso, lo hacemos cuando decimos, habla, Señor, porque tu siervo oye. Antes de oír la voz de Dios, pidámosle al Señor que nos convierta en siervos. Haz de mí un siervo. Padre, te necesito. Quiero aprender a amarte, a seguirte,
a estar contigo. Sé que te amo, pero me cuesta pasar tiempo contigo. El mundo me roba tiempo, la diversión me roba tiempo, mi descanso me roba tiempo. Padre, danos una vida que habite al abrigo del Altísimo y que more a la sombra del Omnipotente. El que está ahí va a oír a Dios. El que habita al abrigo y mora a la sombra, ese va a oír la voz de Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre, estos hombres encontraron el camino, encontraron la verdad y encontraron la vida, y tú te revelaste a ellos, no porque fueran especiales, sino porque fueron siervos. Abraham fue siervo, Jacob fue siervo, Isaac fue siervo, Jeremías, Isaías, Daniel, David, Salomón fueron siervos. Y cuando hablaban contigo, así se presentaban. Eran reyes ante los hombres, pero siervos delante de Dios. Y cuando yo soy siervo delante de Dios, soy respetado por los hombres. No es mi nombre, es el nombre que se nos dio. Iglesia, tienes un nombre que es sobre todo nombre. Iglesia, tienes un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre incomparable, un nombre sublime, un nombre en el cual toda rodilla se doblará. Un nombre que es sobre todo nombre. Óyelo bien, iglesia. Está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, que Yahshua es el Curios, es Elohim, es Hashem, es el Dios Todopoderoso. Dios quiere hablar, Dios sigue hablando. Su iglesia tiene que aprender a oír, para oír la voz de Dios. Tengo que desear estar con Él para oír la voz de Dios. Tengo que ser transformado en un siervo para oír la voz de Dios. Tengo que amar su palabra para oír la voz de Dios. Tengo que desear estar con Él. Dios habla de muchas maneras. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, el cual es el heredero de todo y lo ha dado a su iglesia. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Graba esto en nuestro corazón, Señor. Siervos. Dios comenzó a usar a Samuel cuando Samuel dijo las palabras mágicas. Dios va a comenzar a usar nuestras vidas cuando digamos las palabras mágicas. Siervos. El que sirve, Dios nos ha enseñado y nos dio ejemplo en su Hijo lo que es el servicio. Vivamos para servir, vivamos para nuestro Señor, vivamos para la gloria de Dios. Que la gracia de Dios esté contigo, iglesia. Que la unción del Espíritu sea derramada sobre ti y haga de nosotros siervos y siervas. Bendito sea, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias.